Hola familia y amigos, queremos seguir continuando con nuestro estudio del libro morado y nos toca hoy la sesión número 4. Muy bueno, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén disfrutando estos fundamentos bíblicos y que estén siguiendo junto con su libro y su Biblia estos videos de fundamentos bíblicos. Acuérdese que el libro morado se trata de fundamentos para discípulos fuertes, especialmente cuando uno está pasando por una tormenta como la que estamos pasando en todo el mundo los días de hoy. Necesitamos asegurarnos que nuestros fundamentos están firmes para resistir en el tiempo de tormenta. Las primeras 3 sesiones hemos hablado de 3 fundamentos muy importantes. ¿Se acuerdan? Cada sesión de qué hablaba. La primera sesión era del pecado y la salvación. Dijimos que la doctrina del pecado es fundamental porque si no entendemos la gravedad del pecado, no podemos entender la importancia y la grandeza de la salvación que Jesús nos ofrece. La segunda era el señorío y la obediencia. Si Jesús no es el Señor de todo, no es el Señor de nada. Jesús demanda ser el Señor absoluto de toda nuestra vida, pero no nos obliga, nos lo pide y espera que nosotros voluntariamente aceptemos su señorío. Y la tercera lección, que fue la sesión pasada, es el arrepentimiento y el bautismo. Hablamos acerca del arrepentimiento, que es apartarse del pecado y volverse hacia Dios, y una muestra clara del arrepentimiento es bautizarse en agua. Hoy continuamos con la cuarta sesión, es nuestra favorita, nos encanta hablar de esta sesión, que es acerca del Espíritu Santo y los dones espirituales. Es más, estamos comenzando una serie de mensajes los domingos en nuestra iglesia, la Casa Church, hablando acerca de la obra, los milagros del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles, pero en realidad es los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Los apóstoles eran socios minoritarios, el socio mayoritario era el Espíritu Santo. Él es el que hace los milagros. Así que en esta sesión queremos hablar acerca de ¿quién es el Espíritu Santo? Pastora, ¿quién es el Espíritu Santo? Explíquenos desde la Biblia, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios que existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son iguales, tienen una misma esencia, pero cada uno es una persona distinta. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es eterno, existe, igual porque es Dios, existe desde la eternidad, porque es Dios, es omnipresente. Todos los atributos de Dios son los atributos del Espíritu Santo, porque dado que Dios es uno, triuno, entonces lo que sea que nosotros digamos de Dios se aplica al Espíritu Santo porque Él es Dios. Entonces es omnipresente, es omnisciente, lo sabe todo, es omnipotente, él puede todo, Él es amor porque Dios es amor. Entonces ese es el Espíritu Santo. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento acerca de los atributos del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Probablemente mis favoritos se encuentran en Juan 14 y Juan 16, que habla acerca de la persona del Espíritu Santo. Le animo a que usted lea los versículos bíblicos y responda a las preguntas que le va a enseñar más quién es el Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios trino. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, coexistente, coeterno, co-Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad divina con todos los atributos divinos. Pero hay una peculiaridad importante. Cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, les dijo a sus discípulos: les enviaré otro paracleto, en griego, que quiere decir ayudador, abogado, consolador, que estará en ustedes y con ustedes para siempre. El Espíritu Santo es Dios en nosotros y con nosotros. Él está para estar con nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros pecamos a propósito o por error? ¿Cómo afecta eso al Espíritu Santo? Acuérdese que el Espíritu Santo es Dios y Dios tiene sentimientos, Dios tiene emociones. Nuestras obras y nuestro trabajo y nuestros pecados y errores afectan al Espíritu Santo. Como en una familia, lo que hacen los hijos afecta de una forma bastante seria a los padres. Eso es importante saber porque todos quieren el Espíritu Santo como su amigo, todos quieren el Espíritu Santo como su ayudador, pero no se olvide que Él es Dios también,
Y si Él está en nosotros y con nosotros, cuando nosotros nos apresuramos a hacer el mal, cuando nosotros estamos haciendo el mal, ¿cómo impacta eso al Espíritu Santo? Lo impacta en una forma bastante seria. Así que yo quisiera que entienda, como mi esposa acaba de decir, quién es el Espíritu Santo, pero quiero que recuerde que es una persona, y una persona tiene sentimientos, y queremos su dirección, su liderazgo, su poder en nuestra vida, pero queremos tenerlo feliz, contento con nosotros, viviendo en santidad como Dios nos llamó a vivir. Y eso nos lleva a la segunda lección, que es el fruto del Espíritu. La Biblia habla acerca del Espíritu Santo como Dios en nosotros, pero habla de que hay un fruto del Espíritu. Cuando, como tú decías, cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, dice. ¿Y por qué somos una nueva criatura? No es simplemente una declaración de fe de parte de Dios de que somos una nueva persona. Es una acción de Dios de que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. No es que dice, bueno, ya no te voy a mirar como pecador, te voy a mirar como santo, sino que Dios hace algo en el momento de que yo me rindo a Él, y es que Él viene a morar dentro de mí, y la Biblia dice que yo me convierto en un templo del Espíritu Santo, ¿no? Porque el lugar donde habita Dios, ese es el templo. Entonces ahora yo soy el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de mí porque yo me he rendido a Él. Entonces soy una nueva criatura. O sea, cuando una persona tiene que tener una identidad, o sea, tú te pareces mucho a tu papá, ¿no? O sea, tienes todos los rasgos y hablas como él. Entonces esa es tu genética, porque nos parecemos a nuestros progenitores, ¿no? Esa es parte de la naturaleza humana. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos rendimos a Él, el Espíritu Santo viene dentro de nosotros y nos empezamos a parecer a nuestro Padre. Nos empezamos a parecer a nuestro Padre Celestial, y ese es el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y eso es Dios, ¿no? Dios es amor, Dios es paciente para con nosotros. Si no fuera por su paciencia ya hubiéramos sido consumidos. Dios es bueno, es benevolente para con nosotros. Entonces ese es el carácter de Dios, y el carácter de Dios, porque yo tengo el Espíritu Santo viviendo dentro de mí, empieza a revelarse. No es simplemente, tú no tienes que esforzarte para parecerte a tu papá, ¿no? Los genes lo hacen, ¿no? La genética, es cierto que tu papá te tuvo que enseñar ciertos modales, ciertos principios, pero la genética te revela de dónde vienes. Espiritualmente es lo mismo, la genética espiritual. Cuando nosotros nos hemos rendido al Señor y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, la genética espiritual empieza a revelarse por el Espíritu Santo, y ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Dios, que porque nosotros le pertenecemos a Él y porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, empieza a reflejarse en una manera externa, de tal manera que nosotros podemos parecernos a cuyo hijo somos, ¿no? Eso es. Jesús en Juan 15 habla acerca de la vid verdadera y dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Si las ramas están bien en la vid, van a llevar mucho fruto, y el mundo conocerá, y cuando vea su fruto, que son de mi Padre Celestial, dándonos a entender la clase de fruto que Él está esperando. Si Él es la vid, si Él es la planta, la vida de Jesús a través del Espíritu Santo viene hacia nosotros. Nosotros somos las ramas. Y el fruto que nosotros le mostramos al mundo, quizás podemos decir hay un doble fruto. El primero, y diría yo, muy importante en la vida del cristiano, es el carácter de Cristo, el carácter de Dios que se manifiesta en nosotros. Entonces Gálatas 5, 22 y 23 nos habla acerca del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o autocontrol. Son 9 frutos que menciona Gálatas 5, 22 y 23, que es el Espíritu de Dios, el carácter de Dios en nosotros. Sin embargo, hay otra parte del fruto del Espíritu, que es el fruto de nuestra fe, de nuestra fidelidad al Señor, de compartir el Evangelio y traer fruto al reino de Dios. Eso también es fruto del Espíritu, porque que yo comparta de Cristo a una persona no hace que esta persona se convierta. Es el Espíritu Santo que convence, dice la Biblia, al mundo de pecado, justicia y juicio. Y cuando el Espíritu los convence,
hay un trabajo coordinado entre el creyente y el Espíritu Santo, que nosotros presentamos la verdad y el Espíritu convence y el oyente recibe y acepta, y entonces se produce el fruto espiritual de una nueva vida en Cristo. No crea que la conversión, el nuevo nacimiento es algo pequeño, es más grande que resucitar alguien que está en la tumba, porque la muerte espiritual es más eterna, es más sólida, es más devastadora. Cuando alguien acepta a Cristo y pasa de muerte espiritual a vida espiritual, es un gran milagro, es un fruto del Espíritu, pero ese fruto es coordinado entre nosotros los creyentes y el Espíritu Santo, que produce la obra en la nueva persona para que se entregue a Cristo. Así que creo que eso cubre el fruto del Espíritu. Ahora, hay un pequeño debate teológico acerca de Gálatas 5, 22 y 23. Algunos dicen que el fruto del Espíritu es amor y las otras 8 características son características del amor. Y hay otros que dicen, no, los 9 son distintos. Yo sé que es un debate que parece trivial, pero quería preguntarte tu opinión acerca de eso. Cada vez que Pablo hace una lista, no es una lista exhaustiva. Entonces, siempre es un indicador de la clase de fruto. O sea, porque no es solamente esos 9 por último, ¿no? O sea, porque esos 9 frutos no limitan a Dios, o sea, no describen completamente a Dios o el carácter de Dios. Entonces, lo que Dios quiere hacer en nosotros es mucho más. Entonces, yo creo que la lista, en realidad, lo que está tratando de hacer Pablo al enumerar, es más o menos tropezar, se tropieza con su lengua cuando está nombrando qué clase de persona vamos a ser. Yo veo el entusiasmo aquí, o sea, es una lista con gozo. Dice, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, y después dice, ¿no? Y gozo, y paciencia, y benignidad, bondad. Entonces, él no, y no dice mansedumbre y templanza, mansedumbre, templanza. Entonces, no la acaba la lista, no pone un y, ¿no? Entonces, es una lista diciendo, esta es la clase de persona que vamos a ser. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y nosotros dejamos que Él se refleje a través nuestro por su naturaleza. Pareciera ser un crescendo, como decimos en hermenéutica, un crecimiento de esto, y está, como dice, entusiasmado. La razón por la que le hago esta pregunta es porque se escuchan enseñanzas por ahí que hay solo 9 frutos y solo 9 dones, y son exactamente 9 y 9, y estos 2 como que se ayudan. Y eso no es ni teológicamente ni exegéticamente correcto. Y estamos entrando un poquito más en aguas profundas, pero de eso se trata el discipulado. Nosotros queremos que usted pueda leer y entender las Escrituras por sí mismo. No hay mucho más que 9. En cuanto a los dones, por lo menos hay 20, si no es más, que menciona el Nuevo Testamento en diferentes partes. Así que la importancia no está en el número, la importancia está en entender que el fruto del Espíritu, de carácter, la clase de persona que el Espíritu Santo en la que el Espíritu Santo nos convierte. La clase de carácter o de persona que el Señor nos convierte. Y eso nos da una buena introducción a la tercera lección, que es en ese capítulo, que es los dones del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos? Ese es un tema muy importante, porque el mundo cristiano está dividido entre los que creen en los carismas o los dones del Espíritu Santo y los que no creen que son para hoy. ¿Ha oído usted hablar del término pentecostal o carismático? La idea de un carismático es alguien que crea en los carismas, y la palabra carisma en griego quiere decir el don. Así que esa parte es importante. Así que escuchemos. Los dones del Espíritu Santo son herramientas de Dios que nos capacitan para cumplir con la gran comisión de manera sobrenatural. Entonces, los dones espirituales es un equipamiento especial que Dios da a los creyentes para cumplir su misión. Entonces, antes de ascender a los cielos, Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén a sus discípulos, van a recibir poder de lo alto para ser testigos. Y parte del poder para ser testigos es el ser equipados de diferentes maneras, de tal manera que podamos servir al Señor de manera sobrenatural. La tarea que Dios nos encomendó antes de ascender al cielo, Jesús nos encomendó antes de ascender al cielo, es una tarea titánica, o sea, es inmensa. Humanamente hablando, nunca la podremos lograr con nuestros propios recursos. Sí. Es imposible que yo vaya por todo el mundo y anuncie que Jesús es testigo y lo haga discípulo y le enseñe todas las cosas que Él nos ha mandado, les enseñe y que las guarden. Esa es una tarea gigantesca. Pero dice,
yo no los estoy mandando solo, no los estoy mandando a acabar con sus manos, les estoy dando el equipamiento necesario. Y eso sí les dijo, o sea, luego el apóstol Pablo lo explica en Corintios, dice, no se lo voy a dar todo a uno, vamos a repartir las herramientas para que las utilicen entre los diferentes miembros del cuerpo, para que nadie se sienta que él lo puede hacer solo, nadie se sienta responsable de la tarea por sí solo, y para que vean que nos necesitamos los unos los otros, ¿no? Entonces ahí el apóstol Pablo enumera diferentes tipos de dones, el de profecía, de hablar en lenguas, de sanidades, de diversos géneros de lengua, que es lo que la Biblia habla, discernimiento de espíritu. Entonces, cada uno dice, dentro del cuerpo de Cristo, Dios lo ha equipado con algo. Y ese equipamiento son los dones del Espíritu Santo, y el propósito de los dones del Espíritu Santo es hacer la obra de Dios. En el mismo contexto, el apóstol Pablo dice, estos son herramientas para que hagan la obra, no simplemente para que las farseen. Así ¿no? es. Dice, porque si yo hablar en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, es para mostrar el amor de Cristo a la gente que yo necesito esas herramientas. Si yo trato de mantener mi casa lo mejor que puedo, no está 100% impecable, pero hago mi mejor esfuerzo. Por lo menos para grabar. No. Vamos a interrumpir esta grabación para un pequeño problema matrimonial. Me hiciste perder mi... El hilo. ¿Dónde está el hilo? Pero yo no cuelgo en mis adornos palas, ni machetes, ni tijeras podadoras, porque no son adornos, son herramientas. Así es. ¿No? Entonces, dentro del cuerpo de Cristo es lo mismo. No estamos aquí para colgar nuestros géneros de lengua o nuestras profecías. Estamos aquí para usarlas y usarlas para avanzar el reino de Dios. Hoy en día, con la crisis mundial que se está viviendo, hay una explosión del uso de los carismas y hay muchas cosas buenas, pero hay cosas negativas de las que como cristianos tenemos que tener cuidado. Cuando la Biblia habla acerca de la profecía, es muy contundente en decir que los profetas hablan de 2 en 3 y uno juzga, que la profecía siempre viene sometida al cuerpo de Cristo, no independiente, sin que nadie la regule, sin que nadie pueda decir, mira, esto no está de acuerdo con las Sagradas Escrituras, o eso sí está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y como el don de profecía, hay muchos otros dones. Yo tengo varias preguntas acerca del tema de los dones. Sé que hay muchos que tienen preguntas igual, pero algo que acabas de decir que es muy importante es que Dios le reparte los dones a diferentes personas. Nadie tiene todos los dones. Va a ir ahí una de mis preguntas, pero justo antes de hacer esta enseñanza, estamos conversando acerca de un gran líder en el Nuevo Testamento, porque estamos estudiando el libro de Hechos y vemos lo que Dios está haciendo. Y ahí lo vemos al gran Felipe, que era diácono y luego evangelista, va, predica, gana medio Samaria para Cristo, bautiza, increíble cómo Dios lo usa, pero no tenía todos los dones porque es un ser humano. Llega Pedro y Pedro, con discernimiento de parte del Señor, se da cuenta que Simón no era un verdadero convertido, que Simón, aunque se bautizó con Felipe, aunque la Biblia dice que andaba con Felipe en todas partes, no era un verdadero discípulo, y lo reprende, y ahí se produce el milagro. Entonces nos necesitamos el uno al otro. El evangelista necesita al pastor, el pastor necesita al profeta, el profeta necesita al diácono, el diácono necesita el apóstol. Nos necesitamos los unos a los otros, y nadie es más importante que el otro. Es más, Pablo claramente dice eso cuando habla de que los dones son como en un cuerpo, hay muchos miembros y ningún miembro es más importante que el otro. Si usted piensa que hay parte de su cuerpo que es más importante que el otro, se equivoca. Necesitamos cada parte de nuestro cuerpo. Así que eso es muy, muy valioso. Mi pregunta, una de mis muchas preguntas acerca de los dones es, ¿será posible que alguien tenga más de un don espiritual? Evidentemente, sin lugar a duda. Lo vemos ejemplificado en las Escrituras, cuando los apóstoles usan diferentes dones en diferentes circunstancias.
Vemos al apóstol Pedro, por ejemplo, que tenía el don de sanidades porque oraba por los enfermos y sanaban. Tenía el don de discernimiento, como acabas de mencionar. Entonces, sí, una persona puede tener más de un don. Dice la Biblia que procuremos los dones, no dice procurar un don, dice procuremos los dones espirituales. Entonces, sí, una multiplicidad de dones, pero algo que es 100% seguro, nunca va a haber alguien que los tenga todos. Muy bien. Solamente Dios lo tiene todo. O sea, solamente Jesús tenía todos los dones espirituales. Porque es parte del plan de Dios que nos necesitemos unos a otros. No es simplemente porque no te quiere dar todo a ti, sino porque quiere que aprendamos a trabajar en comunidad. Como decíamos ahorita, Dios es triuno. Le gustan las cosas en conjunto, no le gustan las cosas aislada. Dios, que es omnipotente, omnipresente, existe en 3 personas, ¿no? Entonces Dios, que lo es todo, es una sociedad, si se quiere, ¿no? Son 3 personas en un solo Dios. Su cuerpo es uno, dice la Biblia, no son hartos cuerpos, tiene un cuerpo, una iglesia, el Señor, pero con diferentes dones entre los miembros. Bueno, eso me lleva, excelente respuesta, me lleva a la siguiente pregunta que pareciera ser la misma, pero es diferente. ¿Será posible que un verdadero creyente no tenga ningún don? No, es imposible, porque cuando uno es cristiano, es hijo de Dios y automáticamente viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, su iglesia es su cuerpo. Entonces uno se une al cuerpo de Cristo. Por eso es que enfatizamos la anterior semana el bautismo, porque es la unión formal al cuerpo de Cristo. Y Cristo no tiene miembros atrofiados. Muy bien, muy bien. O sea, muy Cristo bien. no padece ningún tipo de atrofia. Entonces no puede ser que uno de sus miembros esté atrofiado. Sea que creamos en ellos o no, todo creyente es dotado por Dios con un don, porque Dios no reparte sus dones en forma con acepción de personas, se los reparte a todos. Depende mucho de la fe de la persona, de la convicción, de la inclinación teológica de la persona, pero nosotros creemos firmemente por lo que enseña la Biblia y por la vida práctica de que todo creyente recibe un don de parte de Dios. En el momento que eres engendrado en Cristo, en el paquete viene la bendición de los dones espirituales, porque Dios quiere utilizarte en su reino. Ahora, acuérdese que los dones espirituales no es solamente la lista de los dones, por así decirlo, sobrenaturales mencionados en 1 Corintios 12, o que algunos piensan, wow, este habla en lengua, o este echa fuera demonios, o sana enfermo. También está la lista de los dones funcionales. El apóstol, el evangelista, el pastor son oficios. También está el que preside en Romanos capítulo 13, si no me equivoco, 12. o 12. Romanos capítulo 12 está la lista de los dones de presidir, de servir. La lista de los dones es bastante grande, pero todos por lo menos tenemos un don. Dios no tiene hijos y ahijados, todos somos hijos. Dios no tiene sobrinos y nietos, todos somos hijos. Y porque somos sus hijos, Él nos reparte los dones como Él le place. Usted tiene un don. Lo que usted y yo necesitamos hacer es pasar tiempo con el Espíritu Santo, preguntarle, Señor, ¿cuál es mi don? Y estar dispuesto a servir con el don que Dios le ha puesto. Yo tengo absoluta certeza que yo no tengo ningún don musical, ni uno. Yo no puedo cantar, yo no puedo tocar, y si lo hago, es más, lo he hecho una vez en una iglesia donde me insistieron, pastor cante, y canté, y me dijeron, pastor, predique nomás, porque usted de cantar no sabe. Pero desde que nací en Cristo, sabía que el Señor me equipó, me dio la gracia para predicar, me dio la gracia para evangelizar. Ese es un don que viene de parte de Dios. Cada uno de nosotros tiene un don. Nuestro desafío para usted en esta lección es que esté en contacto con el dueño de los dones. Yo le digo a la gente así, más importante que tener un barco, a mí me gusta mucho barco, a pesar de que donde vivo no hay mucho donde andar en barco, pero antes vivía en lugares marítimos, más importante que tener un barco es tener un amigo que tiene un barco. Porque si tienes un amigo que tiene un barco, él mantiene el barco y tú lo puedes utilizar cuando quieras. Más importante saber cuál es exactito es mi don, es mantener una unidad cercana con el dueño de los dones, y él le va a utilizar en el don que a él le place, en el momento que a él le place. Todos tenemos un don. Y tocaste en algo muy, muy importante. Dice, en lugar de saber cuál exactito es mi don, al fin y al cabo, los dones no son tuyos, son del Espíritu. Muy bien. ¿No? El título de la lección no es los dones de los creyentes, es los dones del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo.
¿no? Y Él reparte, pero no quiere decir que ya son míos, o sea, siguen siendo del Espíritu Santo. Y la razón por la que lo tengo es porque el Espíritu Santo vive dentro de mí y Él me empodera para hacer la obra que me ha sido encomendado, ¿no? Entonces, ningún don es para uso exclusivo personal, o sea, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cualquier cosa que Dios me haya dado, al final y al cabo, no es para mí, no es para que yo me enseñoree de nadie, sino para que yo sirva al Señor y edifique su cuerpo, ayude a avanzar su reino, a edificar su iglesia con lo que Él me da. Los dones no son estatus. No, escúcheme por favor, los dones no son estatus. No es... Aquí está el pastor es superior al diácono, el diácono es superior al líder y el apóstol es superior al pastor. Eso no es bíblico, eso no es enseñanza escritural. Los dones son funciones que el Espíritu Santo da al cuerpo de Cristo para llevar la gran comisión. En estatus hay un solo estatus, hijo, hija de Dios. Amén. Todos somos hijo, hija de Dios. Nadie es más importante que nadie. Jesús claramente lo dijo, un padre tienen y un maestro, el Padre Celestial, y nuestro maestro es el Cristo. Los demás somos hermanos y hermanas. Los dones espirituales, las capacidades, los ministerios son regalos de Dios para llevar la obra del Señor, pero todos somos iguales en el reino de Dios. Y eso nos lleva a la cuarta y última parte de nuestro capítulo, la última lección, que es la lección acerca del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo en nuestra iglesia, la Casa Church, enfatizamos, vemos en el libro de los Hechos el bautismo del Espíritu Santo y queremos hablar acerca de este tema. Respetamos las diferentes creencias en diferentes partes del mundo cristiano, pero vamos a la Escritura y veamos qué nos dice la Biblia acerca del bautismo del Espíritu Santo. El libro de Hechos, desde el principio hasta el final, está lleno de claras indicaciones acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Así que ilumínenos, por favor. El bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia que el Señor nos da después de ser salvos. La palabra bautismo, como vimos la anterior semana en el bautismo en agua, significa inmersión, ¿no? Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es una inmersión en el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos salvos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, repito, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de mí, me sella con el sello de la salvación, dice la Escritura, y soy su hijo. Romanos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, esa es la primera experiencia que tenemos con el Espíritu Santo, que es una experiencia de salvación. El Espíritu Santo viviendo en la vida de un ser humano para darle una nueva naturaleza, para darle una nueva identidad como hijo de Dios y para darle el sello o la garantía de la salvación. Luego de que somos salvos, la Biblia dice que hay otra experiencia, que el Espíritu Santo viene y nos llena y toma control de nosotros, de manera de que nos equipa para servir al Señor. Es una experiencia que es, como dije anteriormente, post-conversión. Nosotros sabemos que es una experiencia post-conversión por el testimonio de las Escrituras, particularmente de Hechos, pero empecemos con los apóstoles, ¿no? Después de que Jesús resucitó, la Biblia dice que cuando se encontró con los discípulos, y eso nos dice el Evangelio de Juan. Yo voy a usar este pasaje, me lo robó. Síganos. Adelante, Juan 20, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Cuando se encontró con los discípulos, les sopló. Así es. ¿Ya? Entonces, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo, ¿eso significa qué cosa? Que recibieron el Espíritu Santo. Así es. Porque si Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo, así es. Dalo por hecho, Así recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como ya Jesús había muerto y resucitado, había pagado el precio por nuestra salvación, ya los discípulos pudieron experimentar el nuevo nacimiento después de la resurrección. Ya tenían el Espíritu Santo. Pero antes de ascender al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el poder de lo alto, porque van a recibir poder y me van a ser testigos. Esa experiencia ya se encuentra registrada en el capítulo de Hechos, capítulo 2.
Y ahí vino el Espíritu Santo y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Tú hacías referencia a la predicación de Felipe en Samaria. En Samaria pasa algo similar. Felipe va y predica el Evangelio en Samaria. Mucha gente se convierte, pero después viene el apóstol Pedro y ora por ellos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. O sea, ya estaban convertidos, ya habían creído en el Evangelio. Y si estaban convertidos, por lo que la palabra del Señor dice, ya tenían el Espíritu Santo como sello de su salvación. Pero esta segunda experiencia, una experiencia de empoderamiento con la presencia, el control del Espíritu y los dones del Espíritu. Así es, eso es muy importante. Te dejo el resto de la Biblia. Bueno, pero esos son los pasajes más importantes. En la experiencia del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y eso está claro por lo que Jesús dijo, por la experiencia de los discípulos en Juan capítulo 20. Pero hay algo que Dios hizo en el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes, unidos, y el Espíritu Santo sopló sobre ellos y recibieron una impartición especial, hablaron en nuevas lenguas, pero sobre todo les llegó no solamente las lenguas, sino un poder, un denuedo, una fuerza que Jesús había prometido cuando dijo: recibiréis dínamo o poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando recibimos este poder, este bautismo del Espíritu Santo, hay una gracia especial para ir y cumplir la gran comisión, para ir y predicar el Evangelio. Las evidencias escriturales abundan en el libro de Hechos, en todo el Nuevo Testamento, acerca del bautismo del Espíritu Santo, de ser un empoderamiento para los creyentes, una graduación, si se quiere, para que puedan ir y cumplir la gran comisión. Ahora, es importante decir que nosotros como iglesia y como cristianos que estudiamos las Escrituras fervientemente, no creemos que el bautismo del Espíritu Santo sea un requisito para ingresar al reino de Dios o sea un requisito para ser parte de la familia de Dios. Tenemos muchos creyentes y familia de Dios que conocemos que no han experimentado lo que la Biblia habla en Hechos capítulo 2, pero son nuestros hermanos y hermanas en Cristo y los amamos y creemos que Dios tiene grandes planes para su vida. Pero sí creemos que el bautismo del Espíritu Santo está abierto para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, porque Pedro en su predicación dijo que esto es para ustedes, para sus hijos y para cuantos el Señor llame en todas partes del mundo. El único requisito es creer y pedir. Y el Señor está ahí. ¿Por qué Dios va a resguardar? ¿Por qué Dios va a quedar eso para mí y no para ti? Él quiere que todos seamos llenos con su Espíritu Santo. Él quiere que todos tengamos los dones espirituales. Él quiere que todos tengamos el poder de Dios para predicar el Evangelio. Vaya al libro de Hechos y léalo saque todo prejuicio de su mente y léalo con ojos abiertos. Lea Hechos 1, lea Hechos 2, lea Hechos 3, lea Hechos 8, lea cuando los discípulos están... Bueno, en realidad era un discípulo, no era Pedro, con Cornelio y su familia, mientras está hablando, cae el Espíritu Santo sobre ellos y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Vea lo que la Biblia habla acerca del poder y el denuedo que tienen cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen del movimiento cesacionista, de que eso era en el inicio nomás de la iglesia y que no se necesitó más. No hay ninguna, con el respeto debido, ninguna evidencia histórica ni teológica que corrobore eso. ¿Por qué va a cesar lo que fue necesario para que la iglesia comience? Hoy más que nunca lo necesitamos. Si usted cree que la iglesia primitiva tenía mucha incredulidad a su alrededor y mucha oposición al evangelio, hoy tenemos, y aún peor, necesitamos el poder de Dios. No podemos hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo es el empoderamiento, la llenura del Espíritu de Dios para que vayamos y prediquemos este evangelio. Una de las cosas más repetitivas que vemos en las Escrituras con el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Así es. ¿No? Entonces, cada vez en el libro de los Hechos vemos cómo ellos hablaban en lenguas. Y Pablo nos explica en
Primera de Corintios 14, el propósito de hablar en lenguas. Dice, ¿no? Que cuando hablo en lenguas, hablo directamente con Dios. Que aunque no entiendo necesariamente lo que estoy diciendo, por el Espíritu hablo misterios con Dios. Entonces mi Espíritu se comunica con el Señor. Necesitamos esa comunión con Dios en el Espíritu y a veces no sabemos ni cómo pedir, y dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el poder interceder, orar en el Espíritu, el poder hablar en lengua es una bendición de Dios que Dios nos las quiere dar porque Él quiere comunicarse con nosotros, amén. Él mandó a su propio Hijo para comunicarse con nosotros, nos mandó a su Espíritu Santo para comunicarse con nosotros. Entonces, busquémoslo, anhelémoslo. Y yo creo que la actitud hacia el Espíritu Santo es decir, Señor, yo quiero más de ti. Si hay algo más, yo lo quiero, yo lo anhelo, yo lo deseo. Y clamar al Señor, esperar en el Señor y ser lleno del Señor. Para terminar, quiero decir algo y vamos a orar por usted. La práctica del bautismo del Espíritu Santo en diferentes iglesias, en diferentes partes del mundo es muy variada. Por favor, no tome la práctica como doctrina. Lo que acabamos de enseñar es la doctrina, es lo que enseña las Escrituras. Hay diferentes cosas que personas hacen y las experiencias son muy diversas y cuestionables, por último decirlo. Pero Dios no se trata de una experiencia, se trata de la enseñanza de su palabra. La Biblia enseña que todo creyente tiene la oportunidad y el privilegio de recibir el bautismo del Espíritu Santo. No deje que alguna exageración o alguna expresión de repente emocional en algún lado lo asuste. La Biblia habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Algunos piensan que sí o sí alguien tiene que ponerle la mano. Yo no veo eso en la Escritura. Veo que en muchas ocasiones sí se impuso mano, pero hay ocasiones en que no hubo imposición de mano, como en el caso de Cornelio, es clásico. Pedro ni había terminado de predicar siquiera cuando ya comenzaron a hablar en lengua. Nadie les impuso las manos. Así que el hecho de que usted esté en su casa porque estamos con el coronavirus no mirándonos la cara no quiere decir que el Espíritu Santo no lo puede bautizar ahora mismo. En este mismo instante, al orar y cerrar esta sesión, el Espíritu de Dios está aquí y está con usted. Y Él está listo para llenarlo. Así que no se fije en la práctica, fíjese en la doctrina, tenga fe y dígale, Espíritu Santo, lléname. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero que me bautices ahora. Queremos orar. Y queremos pedirle, esa es la aplicación de esta lección, busque el bautismo del Espíritu Santo. Y si usted me dice, pastor, que ya soy bautizado en el Espíritu Santo, dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios y ore que sus hermanos y amigos en Cristo también lo reciban. Amén. Pues vamos a orar. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada uno de mis amigos, gracias por todo lo que están mirando y estamos aprendiendo juntos. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llénanos. Sí, Señor. Sí, Señor. Hoy yo necesito que me llenes, Padre. Y te pido que llenes a cada uno de mis hermanas y mis hermanos en Cristo, mis amigos y mis amigas en Cristo, que están escuchando y anhelando la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Llénalos, Padre. Señor, en confianza sabemos que a ti no tenemos que rogar, te pedimos como hijos. Amén. Y como Padre que nos ama responderás. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que este capítulo es un poquito controversial, entonces quiero animarles de que si tienen algunas preguntas que las hagan, ya sea si está mirando por YouTube, las puede hacer en YouTube o en Facebook, que las haga. No se quede con las interrogantes, pero no vaya simplemente a preguntarnos a nosotros. Vaya a la Escritura, haga su libro, que la mayoría de sus preguntas van a ser respondidas ahí. Si usted es parte de la Casa Church, usted sabe cómo encontrarnos. Si no es parte y está mirando eso, puede encontrar nuestra información en Facebook o en Instagram o en todos los medios sociales, y nuestra página web es lacasachurch.org. Ahí puede encontrar mi email, mandarnos su pregunta, con mucho gusto le responderemos. Los amamos y volveremos para la lección o el capítulo 5 del libro morado pronto. Que tengan buen día. Dios los bendiga.